Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Hola, amada familia en la fe. Bienvenidos al tercer video de nuestro estudio bíblico Entendiendo la doctrina de la Iglesia de Cristo. En esta noche estaremos conversando con respecto a la doctrina de los apóstoles. Así que les invito a que vayamos teniendo nuestra Biblia en mano y también todo nuestro material de apuntes. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, estamos hablando de las enseñanzas de los apóstoles. Y debemos de tener en cuenta que la enseñanza de los apóstoles fue dirigido hacia 2 segmentos distintos. El primer segmento, y el que todos debemos de tener claro, fue hacia los judíos. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles a los judíos de ese entonces? Pues ellos, después de que Jesucristo ascendió a los cielos, los apóstoles continuaban enseñando la aplicación del Antiguo Testamento a la esencia de Cristo y a sus enseñanzas. En otras palabras, los apóstoles continuaban enseñando la doctrina de Cristo a los judíos. ¿Y cómo lo enseñaban? Pues los apóstoles lo que hacían es demostrar con las escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Dónde y cómo podemos ver esto? Pues aquí presento en pantalla algunas referencias. Demos lectura a Isaías capítulo 49, versículo 6. Isaías capítulo 49, versículo 6 nos dice lo siguiente. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob
y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación. ¿A quién se está refiriendo aquí el profeta? A Jesucristo. Y luego encontramos dicha referencia también en Lucas capítulo 2, versículo 38, que nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 32. Hago una corrección ahí, hermano y hermana, que dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así también podemos encontrar otras referencias como sin pecado, Jesucristo en Isaías 53, 9, y también en Primera de Pedro 2, 22. Y hay una referencia que me gustaría que podamos leer en este momento, y es con respecto a Jesucristo como Dios en carne. Y esto es en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se está haciendo referencia aquí? Nada más ni nada menos, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue mencionado, dicho y afirmado también por Pablo en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice lo siguiente. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo enseñaban los apóstoles a los judíos la esencia de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo con las escrituras de ese entonces? Pues les enseñaba mencionándoles justamente las profecías, tal como lo hemos leído. Vemos la profecía en Isaías. Vendrá, hijo se nos dará. ¿Y este quién será? Pues será Dios mismo. Y luego Pablo nos dice que grande es el misterio. ¿Y ese misterio cuál es? Que Dios fue manifestado en carne. Entonces, para que tú tengas y amplíes tu conocimiento, puedo decirte lo siguiente. Los apóstoles enseñaban la doctrina de Cristo a los judíos a través de las profecías y también a través de los milagros, por supuesto que sí. Pero los milagros, su enfoque o su segmento de personas vendrían a ser los gentiles. Aquí entonces se abre una brecha y recordando lo que escuchamos y estudiamos en el video anterior, es la totalidad de la verdad. ¿Recuerdas lo que decía Juan capítulo 16, versículo 13? Y si no, permíteme dar lectura. Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, los dijo Jesucristo, y Él les ayudará y Él les guiará a toda esa verdad. La pregunta es, ¿cuál era toda la verdad? Y tal como lo mencionó Pablo en su primera carta a Timoteo que acabamos de leer, toda la verdad era que los gentiles tendríamos la oportunidad de ser coherederos con ellos. Tendríamos la oportunidad de aceptar y de recibir el Evangelio. Efesios capítulo 3, que me gustaría por favor lo abras ahí en casa. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7, nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente.
leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién les ha revelado? Pregunto. ¿Quién les ha dado la guía de toda la verdad? ¿Y cuál era toda esa verdad? Pues toda esa verdad era que existe oportunidad para ti y para mí para acercarnos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Insisto, hermano, hermana, toda la verdad revelado a través del Espíritu Santo a los apóstoles era que nosotros teníamos la oportunidad de aceptar también lo que a ellos se les estaba ofreciendo. ¿Y cuál era eso? El Evangelio. El Evangelio, el fundamento mismo de la doctrina de Cristo. Su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección como la esencia, sin olvidarnos de su regreso. Aquí nosotros podemos ver que parte de esta enseñanza de los apóstoles era la doctrina y la enseñanza de Cristo y también la enseñanza, ya no solo a los judíos, sino también a los gentiles, hacia nosotros. Algo que tenemos que tener en cuenta y muy claro es que durante este tiempo, mientras los apóstoles predicaban y enseñaban, comenzó a existir contrarios a la enseñanza, que comenzaron a atentar contra la esencia misma de la doctrina que predicaban los apóstoles. Y ahí podemos y tenemos ejemplos, tanto el judaísmo como el fariseísmo. Y hay algo muy importante que esto comenzó a generar, y es prácticamente una lucha entre la carne y lo espiritual, sobre todo a nivel de nosotros, los gentiles. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué podemos decir en esta época y en esta etapa de la historia? Que cuando los gentiles comenzamos a entrar, a formar parte de lo que es la iglesia, de lo que es la congregación, comenzaron a existir ciertos problemas y ciertas dificultades. Y es obvio, porque en la comunión se genera esto. Comenzó a haber problemas entre los discípulos gentiles y entre los discípulos judíos. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer los apóstoles? Frente a esto, los apóstoles tuvieron que dar enseñanza. Pero no cualquier enseñanza y no enseñanza por parte de ellos, sino recuerda que sobre ellos estaba ¿quién? Estaba el Espíritu Santo. Y para apaciguar y para resolver dichos problemas o discrepancias, los apóstoles comenzaron a escribir cartas. ¿De qué apóstol son la mayoría de cartas que encontramos en el Nuevo Testamento? Son las cartas de Pablo. Y según Efesios, ¿a quién fue encomendado el ministerio de los gentiles? A Pablo. Entonces, hermano y hermana, aquí quiero que tengas claro con esta información lo siguiente, y que cuando el apóstol Pablo y los otros comienzan a escribir cartas para solucionar dichas discrepancias o problemas que fueron generándose durante el tiempo de la iglesia del primer siglo, vemos una extensión de la doctrina, una extensión de las enseñanzas, una extensión dada por alguien, y ese alguien era el Espíritu Santo. Antes de poder analizar la siguiente tabla, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de doctrina apostólica o la doctrina de los apóstoles, no estamos hablando de una enseñanza propia del apóstol o una enseñanza generada por el apóstol, sino más bien es una enseñanza dada, generada
instruida por el Espíritu Santo a través de ese apóstol. Recuerda que tanto ellos como nosotros somos simples instrumentos. Entonces, esa extensión de la doctrina, esa extensión de la palabra, esa extensión de la enseñanza viene del Espíritu Santo al ser su guía y ayudarles a entender toda la verdad. En la siguiente tabla tenemos los ejemplos teóricos prácticos de la didaje de los apóstoles y entendamos que didaje es de la enseñanza de los apóstoles o enseñanza apostólica. Todas estas citas podemos encontrarlos en el libro de Hechos. En Hechos 2:46 se menciona alegría y sencillez de corazón. ¿De quiénes? De los que conformaban ya la iglesia. ¿Qué característica vemos aquí? Humildad. En Hechos 3:6 vemos lo que dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué involucra eso? Bondad. En Hechos 4:32 tenemos que tenían todas las cosas en común, dice. ¿Qué características de la iglesia vemos del primer siglo? La unidad, la generosidad, el amor por otros que padecían o tenían necesidad. En Hechos 4:34 vemos que no había entre ellos ningún necesitado. Benevolencia. Hechos 5:4. No has mentido, dice a los hombres, sino a Dios. Algo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo y que procuraban es mantenerse en la verdad y en sinceridad. Aunque ahí es un claro ejemplo de aquellos que mintieron con respecto a lo que se les fue dado por unas tierras. En Hechos 5:29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sujeción. Hechos 5:42, no cesaban, dice, de enseñar y predicar a Jesucristo. Dedicación y devoción por la obra. Y en Hechos 6:3, de lo que puedo compartir con ustedes, se dice, y podemos leer, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué característica vemos acá? Vidas ejemplares por partes de aquellos que van a ayudar al servicio de la obra o al servicio de la iglesia, recordando que ahí se estaba escogiendo y se menciona a los diáconos. Mira tú todo lo que ellos recibieron y todo lo que ellos comenzaron a compartir con los miembros de la iglesia, tanto judíos como gentiles. Antes de llegar a las conclusiones de este estudio bíblico, me gustaría compartir con ustedes un resumen breve de lo que hemos estudiado durante estos 3 videos. En primer lugar, recordemos que lo que el Señor quería dar a conocer fue dado a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 7, versículos del 16 al 17. ¿Qué formaba parte de la enseñanza de Jesús? Pues dentro de su enseñanza estaba y está la esencia misma espiritual de la ley. Y esto lo leímos en Mateo capítulo 5, versículo 17 y también versículos 21 al 22. ¿Dónde encontramos toda esta enseñanza? Les recuerdo, en los 4 evangelios. Y también podemos encontrar una mayor profundidad en lo dicho por el autor de Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8, donde menciona que la doctrina de Cristo incluye o está conformada por el arrepentimiento, la fe, los bautizos, imposición de manos, resurrección, juicio eterno y la condición de recaída. Ten en cuenta que toda esta enseñanza espiritual de la ley fue primero traída para los judíos. Esto lo dice en Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. ¿Quiénes la recibieron? ¿Quiénes la aprendieron? Fueron los que estuvieron con Jesús, es decir, los discípulos. La enseñanza espiritual de la ley, la enseñanza de Jesucristo, la doctrina de Jesús fue dado y hecho para preparar también a sus discípulos. Y esto vemos en Juan capítulo 14, versículo 9. Sin embargo, Jesucristo dijo y mencionó en Juan capítulo 16, versículo 12, que ellos no podían sobrellevar todo lo que el Señor tenía para compartir con ellos. Por eso era necesario que viniese alguien. ¿Quién era este alguien? En Juan capítulo 16, versículo 13 dice que era el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, quien vendría sobre los apóstoles para ayudarles a entender toda la verdad, a guiarles en toda la verdad. Por lo tanto, vemos que la iglesia del primer siglo se mantenía en ¿qué?
en la enseñanza de los apóstoles, tal como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Pero ¿por qué se mantenían en la enseñanza o en la doctrina de los apóstoles? Porque esto incluía, insisto, toda la verdad. ¿Qué formaba toda esta verdad? En primer punto, formaba la doctrina de Cristo. Los apóstoles enseñaban las enseñanzas de Jesucristo y esto lo vemos en Hechos capítulo 13 versículos 44 y 48. Enseñanzas tanto para los judíos como para los gentiles. Recuerda que toda la verdad hace referencia también al ingreso o la admisión, por así decirlo, de los gentiles dentro de lo que vendría a ser la iglesia. ¿Qué se daba tanto a los judíos como a los gentiles? Se compartía el evangelio y esto podemos ver en Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 13. Pero bueno, teníamos una iglesia, una congregación conformada por judíos y conformada por gentiles. Y dentro de esta congregación, en la convivencia, comenzaron a generarse algunas discrepancias y algunos problemas. Tú puedes ver las citas bíblicas que tenemos ahí. Un problema del cual he compartido y quiero mencionarlo, es cuando las viudas de los griegos y de los judíos comenzaron a no ser tan bien atendidas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Escojan ustedes a varones que puedan encargarse de este ministerio, de buen testimonio. Y ahí, por guía del Espíritu Santo hacia los apóstoles, comenzamos a tener dentro de la iglesia diáconos. Entonces, hermanos y hermanas, toda la verdad incluye en primer lugar la doctrina de Cristo y en segundo, la extensión de la enseñanza de los apóstoles, dada por guía del Espíritu Santo. ¿En dónde encontramos esta extensión de enseñanzas? En las cartas apostólicas. ¿Principalmente por quién? Principalmente por el apóstol Pablo, como vemos en Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9, que a él fue entregado el ministerio de los gentiles. ¿Qué nomás podemos encontrar en esta extensión de la enseñanza o extensión de la doctrina? Pues la forma de alabanza, el gobierno espiritual, el tener ancianos, diáconos, evangelistas. Hablamos sobre el hecho de la ofrenda. Podemos encontrar también sobre la oración, incluso sobre el ayuno, entre otros temas que estaremos conversando más a futuro. Finalizando este estudio bíblico, me gustaría compartir con ustedes las siguientes conclusiones. La primera, la Iglesia de Cristo es la Iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo, guiada únicamente por la doctrina de los apóstoles, la cual recibieron de Cristo y de la guía del Espíritu Santo, tal como lo hemos leído en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si también perseveraremos nosotros como Iglesia de Cristo del siglo XXI. Por lo tanto, la segunda conclusión es, la Iglesia de Cristo del siglo XXI es la que busca ser como la Iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo, guiada únicamente por la doctrina de los apóstoles, la cual recibieron de Cristo y de la guía del Espíritu Santo. Y la tercera conclusión, haciendo referencia a ese concepto que pocos o nadie, me atrevo a decirlo, sabíamos muy bien. ¿Cuál es ese? El concepto de lo que es doctrina. Doctrina, para ti y para mí como miembros de la Iglesia de Cristo, es un conjunto de enseñanzas que incluyen preceptos, mandamientos y normas, basados en lo predicado por Jesús y en la enseñanza de los apóstoles, tomando en cuenta que dicha enseñanza apostólica fue dado porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, guiados así para resolver diversos asuntos en la iglesia del primer siglo y que yo obedezco. Espero esta clase haya sido de mucha bendición para ustedes y que ahora sí tengamos claro qué es y cómo podemos entender la doctrina de la Iglesia de Cristo. Antes de despedirme, pregunta de examen. ¿La doctrina de la Iglesia de Cristo en la actualidad es doctrina apostólica? A la luz de la palabra podemos decir que sí. Que el Señor les bendiga.
Cristo tengo dulce comunión, gozo de amistad divina con Él en mi corazón.